Muy buenas noches, bienvenido a su curso Inteligencia Artificial Generativa aplicada a la gestión de proyectos. Esta es la sesión número 4 y vamos a continuar con el ejercicio que comenzamos en la sesión número 3. Recuerden que en la sesión número 3 nosotros utilizamos un proyecto de primavera, al igual que un complemento de Excel para darle formato al cronograma que copiamos y pegamos de primavera hasta Excel. Y de hecho, tuvimos la ventaja de que usando esa pequeña macro, él nos creó una columna nueva con los niveles del EDT. Así que es una forma más rápida de comunicarme con la inteligencia artificial, ya que yo le puedo indicar, por ejemplo, que los niveles son la jerarquía del EDT y así yo reservo las actividades que tienen código en el ID de actividad para indicarle que son actividades específicas. También aquellas actividades que tienen un código de actividad y a la vez tienen una duración igual a cero, van a ser los hitos del proyecto. Ventaja de primavera, que él automáticamente, utilizando el método de la ruta crítica, establece las fechas tempranas y tardías. Así que no tenemos que pedírselo a la inteligencia artificial. Tenemos las predecesoras, las sucesoras y los elementos más importantes que vamos a utilizar de este proyecto en primavera es que nos vamos a apoyar en la inteligencia artificial para distribuir estos valores a controlar. Hice un proyecto en 145 días, ¿okay? Con un presupuesto de mano de obra de 10.301 horas de trabajo, 2.600 horas de maquinaria y un costo presupuestado de $194.635. O sea que estos son los valores que yo quiero distribuir. En el ejercicio anterior o en la clase anterior, nosotros comenzamos pidiendo a la inteligencia artificial que esta cantidad de mano de obra me la distribuyera por especialización o por cuadrilla. Esto es normal, por ejemplo, cuando estamos en primavera y tenemos un proyecto mediano grande, nos van a pedir en los formatos a presentar que distribuyamos no solamente en una serie temporal, distribuyamos, por ejemplo, esa cantidad de horas, sino que también la presentemos en una matriz por especialidad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en primavera? Creamos un código de actividad y vamos tabulando los datos. Por ejemplo, esta que tiene trabajo, estas son 20 horas de trabajo, que es la actividad recaudación de documentos, en base a la tabulación de cuadrillas o especialidades que me den, yo tengo que enmarcarla. Ejemplo, recaudación de documentos sería planificación. Por ejemplo, esta que se llama movilización estaría dentro de instalación de faena. Y instalación de servicios temporales de agua también estaría en instalación de faena. Apertura de las bases debería ser estructura. Deforestación, obras civiles. Y así tenemos que ir leyendo las actividades para saber en qué especialidad la podemos incluir. Obviamente que es una operación subjetiva que va a depender de lo que nosotros leamos en la descripción. Ahora imagínense un proyecto que tenga 2.000 partidas, significa que tengo que hacer una revisión de todas esas partidas o actividades para poder asignarle entonces ese código de actividad. Nosotros nos valimos en la sesión anterior usando ChatGPT, ¿ok? En una conversación que nosotros grabamos, yo les comentaba que una ventaja de ChatGPT es que si nosotros le damos un nombre personalizado a la conversación, la podemos ubicar después. Fíjense que esta es una cuenta compartida, por lo tanto, existen muchas conversaciones y carpetas y como esto fue el viernes pasado, yo puedo ubicar entonces esa conversación. Y recuerde que yo le di a la inteligencia artificial que mantuviese todo en memoria. Así que aquí tenemos la opción de buscar chats. Entonces, como yo le di un nombre a este chat, yo le voy a decir que busque el chat estamos hablando del viernes, ¿ok? Que fue, sería 18. Entonces le voy a colocar por lo menos la fecha, porque yo le coloqué que era el 18 de julio, ¿okay? Y él lo que hace es hacer una búsqueda en base, aquí está, fíjense, 180725, ejercicio de módulo de servicio, y yo puedo cargar la conversación, que es lo que estoy haciendo en este momento, pidiéndole que cargue la conversación, y esto fue lo último que hizo la inteligencia artificial, ¿ok? Que fue mostrarme cómo él, siguiendo las instrucciones que yo le di, eh, pudiese
Eh, Va a depender, ¿no? Porque la idea de todos estos cuadros se le presentan generalmente a la oficina de proyectos y también al cliente, ¿no? Entonces, si todo esos formatos generalmente, si en Chile le exigen que como parte de los formatos a presentar al cliente, hay que presentar, por ejemplo, esas matrices con las especialidades, el plan de trabajo por especialidades, las curvas tempranas y tardías, todo eso generalmente lo presenta como documentación del plan, o sea, no solamente el reporte de la carta de GAN detallada, resumida, sino también una serie de tablas y gráficos, ¿ok? Con su correspondiente informe que son parte de la fase de planificación. Estamos ya en la parte de planificación y lo que queremos mostrar entonces, o valernos de la inteligencia artificial para presentar esos cuadros, pero quizás demorando menos tiempo. Entonces, fíjese, aquí luego de una serie de ajustes, comenzamos con una serie de instrucciones detalladas, con las características del cronograma, lo que queríamos que asignar. Aquí le indicamos cuáles eran las cuadrillas para este proyecto ejemplo, que es planificación, ingeniería, integración de faena, obras civiles y estructura. ¿Ok? Entonces se le fueron haciendo ajustes. Y luego no vimos que, y de hecho un compañero lo revisó, que las obras civiles estaban sobrecargadas de horas. Entonces, luego le dije, ajusta el cronograma. Entonces, luego él hizo los ajustes y me dijo, listo. Luego le dije, corrige la suma. Las especialidades tienen que sumar en total 10.031 horas. Las corrigió. ¿Ok? Y esto fue lo último. Ahora, un compañero decía, ok, ¿cómo nosotros entonces ahora resumimos entonces esto en un prompt, dado que las instrucciones se fueron dando en la marcha con las correcciones? Entonces, fíjense, si yo quisiera generar un prompt para llegar a este objetivo, partiendo de un proyecto, donde lo único que yo tengo que cambiar en el prompt van a ser las cuadrillas, pudiésemos tener un prompt también entonces, un prompt para asignar los códigos de actividades al proyecto o a las partidas del proyecto. Entonces ya lo hizo correctamente, pero lo hizo luego de varias correcciones. Entonces le podemos pedir a la inteligencia artificial que me cree un prompt ya con todos los pasos de esta conversación. Recuerden que esta conversación comenzó con el proyecto del módulo de servicio desde que le fuimos explicando, ¿ok? Le fuimos explicando qué queríamos con este proyecto, cuál es la característica, a quién se le iban a asignar los códigos de actividades, entonces luego los ajustes, hasta que por fin nos entregó el cuadro donde evidencia de que se hizo la distribución correctamente, por lo menos en cuanto a la cantidad. Recuerde que siempre somos nosotros los que tenemos que revisar luego lo que ella hace para poder verificar que esté bien. Ahora, dado que ya logramos entonces que él distribuyera correctamente en las actividades correctas los códigos de actividades que yo le indiqué, le voy a decir ahora que me cree un prompt genérico que yo pudiese después ajustar para otro proyecto, por ejemplo, de Proyecto Primavera, donde tenga también que presentar cuadros de distribución de especialidades de la mano de obra. Entonces, una forma sería decirle que crea un prompt, crea un prompt, crea un prompt para la IA, ¿ok? Que permita llegar a este punto de las asignaciones de especialidades, indicando las características y condiciones del cronograma. Entonces, cronograma, ¿ok? Y por último, que lo exporte a Word. Exporta a Word. Le voy a decir entonces que nos los exporte a Word. ¿Ok? Entonces, envío la instrucción y la idea es que él entonces toda esa conversación que tiene, con el ejemplo del módulo de servicio para los códigos de actividades, le voy a decir entonces ahora que lo condense en un prompt y me lo manda directamente a Word. Me dice que está analizando, esperamos unos segundos mientras él hace su trabajo y esperamos entonces para ver, luego poder exportar la información. Aquí tienes el documento de Word con el prompt detallado para asignar especialidades a las actividades de cronograma. Descargar, un clic,
¿Ok? Para que entonces se pueda descargar el archivo, vamos a revisarlo. Y acá tenemos entonces la descarga, abrir el archivo y vamos a ver entonces el archivo de Word que generó. Esperamos un momento. Y acá tenemos el prompt, fíjense, prompt para asignación de especialidades de un cronograma de proyecto. Aquí primero el rol profesional, actúa como experto en gestión de proyectos, un dominio en Paintbook 6 y 7, y tu tarea es analizar un cronograma extraído de un archivo Excel con las siguientes características. Las actividades con número de nivel son LDT, todo lo que nosotros le indicamos. Las actividades con un ID de actividad con duración mayor a 0 son las actividades específicas. Las actividades con duración 0 son los hitos. Aquí están los cronogramas, aquí están las especialidades, que sería lo que nosotros vamos a modificar en base a la tabulación y el tipo de proyecto y lo que nos exijan en cuanto a las especialidades. Y aquí para actividades específicas que mencionen términos como contratación de personal, movilización, instalación de faena, instalación de suministros temporales, instalación de servicios temporales de procedimiento de agua o desmovilización, asigna la especialización, instalación de faena. Luego agrupa todas las actividades específicas por especialidad y suma la columna unidad de mano de obra presupuestada. El total debe coincidir con el valor global de, obviamente que sería con la cantidad de horas del proyecto que estemos usando en ese momento. Si hay alguna diferencia mínima por redondeo vacío, ajusta dicha diferencia en la especialidad con mayor cantidad de horas, respetando la lógica del proyecto. Muestra el resumen final de pantalla en una tabla que indique las especialidades en sus respectivas horas asignadas. Asegúrate que el total sea exactamente igual a las horas que tiene, por ejemplo, nuestro proyecto. Y aquí tenemos, por ejemplo, el PROM para la asignación de especialidades a un cronograma. Obviamente que ahora esto ya sería lo que vamos a hacer de aquí en adelante, si es parte de la clase de hoy, dado que nosotros ya tenemos las actividades asignadas. Y ahora vamos entonces, recuerden el archivo de Excel que les mostré en la clase pasada, un archivo modelo de cómo se presenta uno de los formatos que se exigía en una licitación de una contratista grande para los eh, colaboradores de obra, que sería, ejemplo, este de aquí, donde en los formatos que pasaban, en los instructivos de cómo presentar la información, pedían un cuadro como este. No era el típico cuadro de curva S con la gráfica, sino un cuadro que obviamente combinara, por ejemplo, la gráfica en forma de histograma, pero también una matriz en la parte inferior, donde apareciese entonces las especialidades y los periodos de tiempo, indicando la cantidad de mano de obra por especialidad. Entonces, ese es el objetivo del ejercicio, no solamente distribuir el trabajo por mes o por semana o trisemanal, sino también entonces ahora crear una matriz donde yo pueda graficar la cuadrilla y el periodo de tiempo, ¿ok? Ahora, eso es lo que vamos a hacer a continuación, partiendo de este cronograma, y ya que se le asignaron códigos de actividades, o sea, los códigos que me indican qué tipo de especialidad es cada una de las actividades específicas, le vamos a pedir ahora a la inteligencia artificial que me cree una matriz lista para graficar. Y claro, tenemos que indicarle específicamente cómo la queremos. Si la queremos listo para presentarla con la gráfica, o yo les sugiero que la hagamos de esta manera y ya van a ver por qué más adelante. Ok, fíjense, la cuadrilla le vamos a indicar a la inteligencia artificial que yo quiero la información distribuida de la siguiente manera. En una columna van a estar las cuadrillas, ok, las cuadrillas. Ok, por ejemplo, planificación, ingeniería, instalación de faena y las demás cuadrillas. Luego, en columnas por separado, van a estar los periodos de tiempo. Así lo está mostrando, por ejemplo, el formato que yo les mostré. Pero nosotros en Excel podemos decirle que lo que puede hacer es transponer esa columna y podemos ajustarlo. Pero vamos a hacerlo de una forma mucho más lógica, fíjense. En una columna vamos a colocar el periodo de tiempo. Y luego, por columna separada, vamos a colocar el nombre de la cuadrilla. O sea que esto va a ser no una tabla, sino que va a ser una matriz, donde esta matriz va a tener tantas columnas como especialidades tenga el proyecto. Y la primera columna va a ser el periodo de tiempo.
puede ser semana, como le dije, dependiendo cómo uno lo soliciten, y también depende de la duración del proyecto. En nuestro caso, el proyecto es un proyecto corto, aquí lo podemos ver, un proyecto de 145 días. ¿Ok? Ahora, voy a hacer un pequeño paréntesis para una recomendación. Que yo voy a abrir Primavera P6 y esto funciona exactamente igual para ajustar la información en Primavera P6 o en Microsoft Project. ¿Ok? Cuando ustedes vayan a crear esas matrices con el plan de lo que van a hacer o van a ejecutar financiero en trabajo, en mano de obra, materiales o costos fijos, por periodo de tiempo, verifiquen, o sea, o quiero mostrarles cómo se hace, por ejemplo, en primavera, para que los valores estén exactos, tal como vamos a verlos ejecutados por periodo de tiempo para que no existan diferencias. ¿Ok? Por ejemplo, fíjense, vamos a verlo aquí con un ejemplo rápido para que observen el porqué de la instrucción que le vamos a dar a la inteligencia artificial. Yo voy a abrir macros de primavera y ya vamos a verlo aquí en pantalla. Vamos a ver cuál es la diferencia de decirle o ajustar cuál va a ser el primer día de la semana. Eh, Ok, vamos a esperar aquí un momento, ya unos breves segundos aparece la pantalla de primavera para que entonces nosotros veamos a qué me estoy refiriendo o a qué me refiero con lo que les voy a comentar y les voy a sugerir. Aquí tenemos entonces abriendo Primavera P6, voy a abrir el proyecto y voy a mostrar una de las vistas donde podemos ver el plan por periodo de tiempo. Y vamos a ver los cambios, los leves cambios que puede tener los valores del cuadro dependiendo a quién le diga yo o qué escoja yo como primer día de la semana. ¿Ok? Entonces, voy a esperar un momento acá que me abra primavera para que veamos entonces la información. Y de hecho, el próximo PROM que vamos a ver que es mucho más largo, ya yo lo tengo listo, ¿ok? Que es este que es más largo, que va a ser una matriz con 26 columnas. Ya está listo. ¿Y cómo lo creé? Usando el mismo principio que acabo de mostrar hace un momento. ¿Ok? Yo fui agregando columnas y después le dije, bueno, ahora es un PROM único para que se generen todas las columnas una vez. ¿Cuántas? 29 columnas. ¿Ok? Ahora quisiera abierto primavera y observen lo siguiente. Por ejemplo, eh, voy a colocar aquí una vista que es una hoja de cálculo. Esta hoja de cálculo que está acá, de hecho la voy a expandir toda, ampliar todo. Y observen acá algo, aquí también le voy a decir que quiero ampliar todo. Esto va a ser, ya no va a ser ordenado por cuadrillas, sino por el nivel de EDT, como lo vemos normalmente. Aquí va a ser que ordene la información por defecto, o sea, por EDT, ABC, está, EDT, aceptado. Observen, aquí yo tengo la hoja de cálculo con el EDT. En la parte derecha, si ustedes pueden observar, aparece una hoja de cálculo donde yo puedo distribuir en el tiempo un valor. Supongamos, yo quiero presentar cómo va a ser el plan de ejecución de la mano de obra semanal. Entonces, yo aquí lo único que tengo que hacer es buscar el campo que yo quiero mostrar. Aquí sería unidades de mano de obra presupuestada, aceptar, sería este, y me muevo en la hoja de cálculo. Aquí está, fíjense. Aquí ustedes pueden observar si es para todo el proyecto, que sería la línea 1. Pueden ver los valores resumidos. Según esto, este proyecto en la semana 1, que es la semana del 13 de abril, tiene presupuestado en el plan 104 horas de trabajo. En la semana 2, 182. En la semana 3, 22.903. Este valor puede tener una pequeña variación dependiendo de lo siguiente. Supongamos que y la idea es que los usuarios generalmente presentan un plan. Dice, mira, puede ser para los niveles del EDT, para cada actividad o para todo el proyecto. Por ejemplo, para todo el proyecto, yo voy a presentar mi plan de avance semanal. Semana 1, semana 2, hasta la semana N. Entonces, aquí hay que acordar primero cómo va a ser la frecuencia de avance o de medición de avance. Ok, va a ser semanal. Y también es muy importante saber ¿a qué día? ¿En qué día de la semana yo voy a hacer el corte? O sea, ese avance. Por ejemplo, si yo voy a presentar el avance de la primera semana, tengo que saber, ok, hasta qué día yo voy a registrar el avance o voy a informar el avance. ¿Qué día va a ser? ¿Un lunes, un sábado, un miércoles?
Y dependiendo de ese día, este valor que está acá de 104 puede variar en algunas unidades. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no tomo en cuenta esa parte, cuando yo presente el avance, diga, mire, hicimos todo de acuerdo al plan. Entonces, bueno, fueron 100 horas de trabajo, sí, pero aquí dice 104, porque no se verificó inicialmente cuál era el día de corte. Ejemplo, si el día de corte son se va a registrar todo lo que se haga hasta los miércoles, todo lo que se haga hasta los miércoles a las 5 de la tarde. Eso va a ser el corte de la semana. Y se presenta un avance. Entonces, hay que indicarle a Primavera que el avance o el último día de la semana va a ser el miércoles, siendo el jueves el primer día de la semana para la siguiente semana. Entonces, si yo no tomo en cuenta esta variable, este valor puede fluctuar en algunos dígitos, como les comentaba. Ejemplo, aquí en Primavera sería en administrador, preferencia administrador. Y acá, fíjense que me dice que el primer día de la semana es un miércoles. ¿Ok? Y si el primer día de la semana es un miércoles, fíjense que para la primera semana serían 104 horas de trabajo, partiendo de un jueves hasta el próximo miércoles. ¿Ok? Serían 104 horas. Pero si yo le digo que el último día de la semana no es un miércoles, sino es un sábado, y le digo aceptar, observen ahora que hubo un cambio. Ahora la primera semana son 182 horas. ¿Ok? ¿Por qué? Precisamente por el periodo de tiempo que está midiendo. Esto sería entonces 182 días, sería desde el lunes hasta el sábado. Hasta el sábado sería 23, que es lunes. Este sería el lunes, entonces sería el domingo no es laboral, y sería entonces del 16 al 20, hasta el 20. ¿Okay? Del 16 al 20 serían 182 horas, que sería de lunes a sábado, que no es lo mismo que yo diga que el avance va a ser comenzando la primera semana, un miércoles, hasta el próximo jueves. ¿Ok? Fíjense que hubo una diferencia inclusive bastante grande, porque si yo hago el corte en el sábado de la primera semana planificada, sería 182 horas. Si yo digo que la primera semana va a ser del miércoles hasta el próximo jueves, serían 104 horas. Por eso hay que tomar en cuenta ese valor, ese tips, para que lo tomen en cuenta. ¿Okay? Así que ya va a cerrar Primavera y ahora nos vamos a la inteligencia artificial. Con todo esto lo que quiero decir que cuando nosotros le digamos a él, ahorita que nos distribuya las cuadrillas por semana, vamos a decirle también que tome en cuenta que el último día de la semana va a ser, o el primer día de la semana sería, para que él sepa entonces cómo va a distribuir en las fechas del proyecto, cómo va a distribuir entonces los valores por semana. O sea, vamos a pedírselo acá, sin tener un prompt previamente preparado, porque es corta la instrucción para la matriz, pero recuerden que yo puedo decir, ok, ahora estandaricemos esto, creamos un prompt para pedirle a cualquier otro proyecto que yo tenga que me cree la matriz no solamente crearla, ya la creamos, ahora que me cree la matriz con la distribución de las especialidades. ¿Ok? Entonces ahora le voy a decir, crea una matriz, crea una matriz. No es una tabla porque fíjense que esto es una tabla de 2 dimensiones, que va a tener filas y columnas que van a variar. Entonces va a ser una matriz. Crea una matriz con la distribución, la distribución de las especialidades por semana, por semana. Y vamos a decirle cómo lo queremos. Entonces, entonces la idea es decirle, ¿quieren hacer la fila? Entonces, vamos a decirle aquí aparte que las filas serán las semanas. ¿Ok? Las filas serán las semanas. Y le vamos a decir, mira, pues muéstramelo con un formato ejemplo, CEN01, por ejemplo, para abreviarlo, CEN01. ¿Ok? Y colóquele que sea con 0. Y le vamos a ver, cuando tome un poco el ahí para mostrarle cuál es la diferencia, colóquele 0,1. ¿Por qué 0,1? Porque si yo le coloco semana 1, semana 2, y llego a la semana 10 y va a la semana 11, para Power BI
entonces él se va a confundir. Y este 1, él lo va a ver como si fuese la jerarquía del 11 y me va a colocar la semana 1 por acá. Entonces, si yo le coloco 0, 1, entonces él hace el orden en base a esos dos dígitos. ¿Ok? Para no tener ese problema cuando quieren conectar esto con Power BI para los informes. Entonces, vamos a colocar la semana 0, 1, 0, para que él tome entonces el orden, el orden de en la gráfica, lo tome en base a ese incremento, para que el 1 no lo vea parte del 11, como en esa jerarquía de orden. Ahora sí, las filas van a ser las semanas, ¿ok? Las columnas serán, las columnas serán las especialidades. Las especialidades. Especialidades. Y los datos a resumir, los datos a resumir, ¿ok? Los datos a resumir serán la suma de las HH por especialidad es la semana, porque sepa entonces que es la suma de una especialidad por semana. ¿Ok? La salida debe ser un archivo de Excel. Un archivo de Excel. Y le vamos a pedir también que verifica que la suma de la matriz de los datos, ¿ok? Debe ser igual al total de HH del proyecto. De HH del proyecto. ¿Ok? Aquí entonces está la instrucción para que me cree la matriz. Mandamos la instrucción, mandamos entonces este segmento del PROM, y como le vuelvo y reitero, después le podemos decir, bueno, ahora créame un PROM para la IA que me permita, por ejemplo, pedirle que cree una matriz con la distribución por periodo de tiempo de las especialidades de un proyecto en particular que manejemos posteriormente. O sea, aquí está analizando y me dice que tiene una matriz de Excel y dice que, por ejemplo, me dice, sí, la suma son 10.300 horas y vamos a ver entonces qué logramos. Y si tenemos que hacer alguna corrección, luego que revisemos los datos de Excel, precisamente eso es lo que queremos antes de crear un PROM. O sea, le vamos a ver primero si hay que hacer algún tipo de ajuste. Y acá tenemos entonces la matriz. Entonces, voy a hacer un zoom acá y observen que aquí tenemos entonces nuestra matriz. Y esta es la tabla que vimos hace un momento en el ejemplo, donde están las cantidades de horas, ¿ok? Por especialidad. Dice, entonces, aquí están distribuidas obras civiles, por ejemplo, aquí está la planificación. Entonces, recuerden que está ahí nuestra parte revisar, ¿no? Esta sería aquí las semanas. Y acá, si redondeamos estos valores, les pedimos que nos coloque estos redondeados aquí, o le podemos pedir nuevamente la inteligencia artificial que los redondee. Vamos a colocarle aquí, quitarle la cantidad de decimales. Acá tenemos entonces redondeadas las cantidades de horas, perdón, por especialidad. Sin embargo, obras civiles me está dando un valor negativo. Este valor negativo no tiene nada que ver, así que le voy a decir que no, que corrija. Que la semana 16 de obras civiles da un valor negativo. Entonces le voy a decir que no guarde esto para corregir rápidamente. La semana 16 de obras civiles da un valor negativo. Corrige. Corrige. La distribución debe ser exacta a la asignación de especialidad hecha anteriormente. Anteriormente, ¿ok? Y le estamos pidiendo, mira, vuelve a revisar.
Ahí en la semana 16 hay un valor que es negativo. Él no tiene que hacer ningún tipo de ajuste. Me dice, está dando tu opinión en versión de la nueva chat. Aquí tenemos, entonces, estás dando tu opinión en versión del chat GPT. ¿Qué respuesta prefieres? Las respuestas puede tardar un poco más en cargar. Que dice matriz corregida. Se miraron los valores negativos y ahora la instrucción es exactamente igual. Y listo, he corregido el valor negativo. Me ha dado inclusive, aquí me está dando dos posibles respuestas. Vamos a ver entonces este cuadro, que es la conversión original, y vamos a ver entonces ahora si luego de pedir la descarga, él sí lo logró correctamente. Abro entonces la matriz corregida, abrir, y vamos a ver entonces ahora la distribución que hizo. Acá tenemos la distribución, ok. Recuerden entonces que aquí lo que va a hacer es quitarle los valores decimales. eh, Voy a quitarle acá los valores decimales y la suma de esto. Vamos a verificar, la suma debería ser, si verificamos nuevamente todos los valores, debería ser de, aquí me dice que son 40.665, eh, por lo tanto le voy a decir nuevamente que corrija, o sea, nuevamente vamos a ver la segunda opción que él, en la segunda opción, en la respuesta 2 ahora, matriz de especialidad con sumas corregidas, abrir. Y la idea es que podamos, o sea, una vez que nosotros revisemos en Excel, entonces podemos pasar al siguiente punto. Quitan los valores, los selecciones y en el pie de página él está sumando solamente 40.655 horas. Le voy a decir que no es correcta ninguna de las dos. Ok, la matriz, la matriz no es correcta. La suma de filas y columnas debe ser, que es el valor que nosotros estamos manejando en la parte de arriba, que son 10.301 horas. Vamos a decirle que reitente, eh, ya que no procesó la información. De esta manera aquí la tenemos, aquí está la redondeada, descargar matriz. Descargar archivo y aquí vamos a tener entonces nuestro archivo matriz horas especialidad y ahora aquí vamos a abrir ahora una vez que supuestamente la corrigió para que revisemos entonces los totales que se hizo la distribución. Entonces ahora sí seleccionamos todo y ahora sí tenemos el valor completo. Ahora sí procedo a, voy a quitarle los decimales y aquí tenemos entonces la matriz. Esta sería la semana. Y la gráfica, por ejemplo, ya podemos entonces presentar el informe tal como nos estaban pidiendo. Aquí tenemos entonces la semana y tenemos entonces también las especialidades. Y si yo quiero graficarlo, por ejemplo, acá, lo que tengo que decirle ahora es insertar, si es una gráfica de barra, que es una de las que vimos en el ejemplo, donde que sería la barra, esta segunda, que es la barra apilada, me muestra entonces cómo se distribuye el trabajo semanal, cómo se distribuye el trabajo semanal subdividido por especialidad. Fíjense que quizás el fuerte de todo el trabajo van a ser las obras civiles, que son las que tienen más carga de trabajo, donde va a estar, por ejemplo, la deforestación, la nivelación del terreno, los rellenos, los drenajes, que es parte de las obras civiles, por eso es la que aparece quizás con mayor trabajo. Estructura tiene que ver con la apertura de las bases y las losas, que no tiene tanto trabajo como la estructura. Y en esta semana, fíjense que no tenemos mucho trabajo, ¿ok? Y esta es la distribución que hicimos de acuerdo a el ejemplo, ¿ok? Entonces, como este cuadro sí lo vamos a utilizar posteriormente, entonces este cuadro lo voy a pasar al otro libro. Voy a decir entonces ahora mover o copiar y lo voy a decirle que quiero pasarlo al otro libro, que es el cronograma, y le digo que lo coloque al final, aceptar, y ahora tenemos el formato P6 que le da a cambiar el nombre porque este es nuestro cronograma. Cronograma, este es el cronograma del módulo. Cronograma módulo.
¿Ok? Y esta ahora va a ser, esta van a ser las cuadrillas. 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 ¿Ok? Aquí tenemos entonces las cuadrillas. ¿Ok? Ahora, fíjense, ya tenemos esto. Otra de las matrices que deberíamos controlar no solamente va a ser la distribución de las cuadrillas. Generalmente, cuando queremos sacarle mayor provecho a todos los valores, nosotros inclusive deberíamos manejar también el plan físico o lo planificado físico semanal. Y por eso yo creé y compilé un PROM que ahora va a crear una tabla. Esta no va a ser una matriz, sino una tabla. Una tabla donde le estoy indicando cuáles son las columnas específicas que yo quiero que cree. Y todas ellas van a estar indexadas por semana. Ok, ¿qué elementos deberíamos manejar en esta matriz grande? Las horas semanales, las HH semanales tempranas, las HH semanales tardías, punto que ya vimos inclusive en la clase pasada de que puede haber diferencia en el plan basado en dos escenarios, que todo comience temprano normal o que las actividades que no sean críticas se consuman soltura libre. Entonces, basado en eso, vamos a tener dos escenarios para las horas semanales. Y también vamos a tener esto distribuido en forma porcentual. ¿Ok? Entonces sería las HH semanales, tempranas y tardías y su distribución semanal. Se supone que la suma de los porcentajes semanales tiene que el total ser 100%. También tenemos las acumuladas, que va a ser para el efecto de las curvas, que también lo vimos en un ejercicio anterior. Y la distribución porcentual del trabajo acumulado semanal, temprano y tardío. Luego, estamos agregando o le vamos a pedir que agregue 4 columnas para el físico. Recuerde que esto es importante para los valores, o sea, los indicadores de valor ganado. Aquí le estamos diciendo que cree una columna con el porcentaje físico semanal temprano, el porcentaje físico semanal acumulado, perdón, que es para las curvas, y el porcentaje físico semanal tardío, y también el acumulado. Ahora, ¿de dónde saco el porcentaje físico semanal? Ok, generalmente se saca de la mano de obra, entonces aquí vamos a usar ese parámetro como medición para planear el físico de entregar semanal. Aquí le estoy diciendo, mira, el porcentaje físico semanal temprano va a ser igual al porcentaje del trabajo semanal temprano. Y el porcentaje físico semanal temprano acumulado va a ser igual al porcentaje acumulado del trabajo semanal temprano. O sea que esto no es más que una repetición del trabajo. Entonces, el porcentaje físico semanal tardío es igual al porcentaje de trabajo semanal tardío. En la ejecución, ahí sí puede haber diferencia. Yo puedo haberme consumido, por ejemplo, todo el trabajo planeado y el físico completado puede ser mucho más bajo. Y ahí es donde entra en juego la interpretación de los indicadores de valor ganado. Por eso lo agregué estas 4 columnas. También tenemos las horas máquinas, si te queremos manejar también controles de las horas máquinas, ¿ok? Tanto por semana, temprano, tardío, acumulado y también en formato porcentual. Y una parte se la dedicamos a los costos. Costo semanal temprano, en forma porcentual, acumulado y acumulados porcentuales. O sea, entonces la idea, en resumen, es que la inteligencia artificial me cree una matriz o una tabla, perdón, una tabla que va a tener 29 columnas. Ok, vamos a ver las instrucciones que tenemos en la parte de habilidades, él tiene toda la información en memoria. De todas formas, estoy recordando las características. Mira, toma en cuenta las siguientes premisas. Las actividades por número de nivel son LDT del proyecto, o sea, lo mismo que le hemos dicho hasta ahora, pero para recordárselo. Las unidades de mano de obra presupuestadas son las horas hombre. Y de hecho, como aquí le digo HH, las voy a abreviar. Son las HH. Para que sepa que cuando hablo de HH, estoy hablando de las unidades de mano de obra. Las unidades de equipamiento presupuestadas van a ser las HM. Y aquí le voy a decir que esto van a ser las HM. ¿Ok? Para que él entienda que la columna se refiere a las horas máquinas. El costo del presupuestado es el costo. Solo usa los cálculos basados en las actividades específicas, aquellas que no tienen nivel y que tienen un ID de actividad asignado. Excluye el ojito. Toma en cuenta las fechas tempranas y tardías de las actividades,
que es la que me va a dar las variaciones entre temprano y tardío, en el caso que existan actividades que no sean críticas. El formato de las columnas de porcentaje que sea porcentual y que usa solamente dos decimales. El separador decimal utiliza la coma. ¿Ok? Podemos decirle también, por ejemplo, que la suma de los costos semanales debe ser igual al total del presupuesto del proyecto. Del presupuesto del proyecto. Y vamos a indicarle también como delimitante que la suma de también de la suma de las HH, aquí en vez de ser costos sería de las HH semanales, de las H semanales va a ser igual al total del trabajo presupuestado. Total del trabajo presupuestado. ¿Ok? Y también vamos a hacer lo mismo con los costos, las HH y las HM. ¿Ok? Aquí sería entonces las HM. De esta manera que no tengamos que estar revisando, o sea, que no tengamos tanta diferencia o ninguna diferencia. La suma de las semanales debe ser igual al trabajo presupuestado del proyecto. Los valores de la última semana de las columnas de porcentaje acumulado debe ser igual a 100%. O sea, la acumulación de las columnas de porcentaje acumulado de todas las que tenemos en la tabla, cada una debe ser igual al 100%. Los valores de última semana de cada una de las columnas, porcentaje acumulado, debe ser igual al 100%. Ahora, vamos a indicarle, vamos a pedirle entonces que nos cree esa tabla. ¿Ok? Tomando en cuenta, copiamos entonces nuestro prompt, el cual voy a guardar los cambios que le hice y me voy a ir nuevamente a la conversación de ChatGPT. ¿Ok? Entonces acá vamos a pegar el nuevo prompt donde vamos a tener una tabla, que es la tabla con todo el plan completo, con todas las variables a controlar. Recuerden que la duración y las fechas no, porque eso va a ser parte del eje de las X, de las tablas y las gráficas. Así que vamos a, entonces, en este proyecto, donde vamos a controlar horas máquinas, mano de obra, costos, vamos a decirle entonces que me cree la matriz. Mando entonces este prompt, que mandamos entonces nuestro prompt para esperar entonces que él me muestre entonces ahora el resultado. Espera un momento acá que no me está tomando todavía. Voy a recargar rápidamente la página y recuerde que si por esta vez no me funciona, pues voy a ir rápidamente y poner al día a Copilot, por ejemplo, que ya tiene también la capacidad de hacer esto y lo hemos probado anteriormente. ¿Ok? Y ahora sí, ya recargué la página y mando entonces ahora este prompt. Ahora sí, la página reaccionó y me dice que está analizando. Esperemos unos segundos mientras él procesa la información y me crea la tabla que le estoy solicitando. Una tabla resumen con todos los valores a controlar. Y de hecho, esas columnas también deberían tener también la parte real. O sea, que sería lo que nosotros vamos a ir registrando de avance del proyecto. Pero por ahora me están pidiendo como estamos en la fase de planificación, solamente los valores precisamente que vamos a controlar en periodos semanales. Que está analizando, esperamos entonces que él me genere la tabla, esperamos entonces unos segundos hasta que él me cree la tabla. Que todavía está analizando. Y el objetivo es que ya con esta tabla, algunas actividades están generando errores porque sus fechas tempranas y tardías no están definidas. ¿Ok? Que impide que calcule con una semana durante la distribución. Voy a filtrar las actividades con fechas nulas antes de distribuir para asegurar que la matriz genere la conversación. Aún persiste el error. Entonces yo voy a parar nuevamente, se pausó el análisis
porque yo tengo aquí el cronograma. El cronograma, de hecho, las actividades que son nulas, vemos que son los hitos. ¿Ok? Por eso es que él no consigue actividades tempranas y tardías en los hitos. Todo esto son hitos. Así que le voy a aclarar que excluye, excluye las actividades con duración igual a cero. ¿Ok? Es decirle que excluye las actividades que son igual a cero. Y aquí en el PRON yo le había dicho que tomara en cuenta solamente las actividades con número de nivel. ¿Ok? Que aquí le decir que tome solamente las actividades con número de nivel. Vamos a decir, se lo dije, es que me faltó haberle dicho eso, entonces le voy a decir, solo toma en cuenta las actividades sin número de nivel, sin número de nivel y duraciones mayores a cero. ¿Okay? Entonces en el front le faltó esta parte, ¿no? Decirle que solamente tomara las actividades específicas, que tiene una duración y que excluyera las actividades con duración igual a cero. Tome en cuenta las actividades sin número de nivel y duraciones mayores a cero. Se manda la corrección, ¿ok? Antes que siguiera intentando revisar la lógica del cronograma que no coincidía con las condiciones para calcular valores tempranos y tardíos. Y esperemos un momento que vuelva a analizar y ya no debería, el error persiste. Algunas funciones de distribución aún retornan data frame vacíos en la columna semana. ¿Ok? Siendo así, no hay problema. Yo lo que voy a hacer entonces es que voy a abrir otra ventana y voy entonces a utilizar rápidamente Copilot para pedirle eso mismo, me procese la información, ya que ya con los errores es posible que la tabla me dice que ahora sí lo hizo, pero para verificarlo yo voy a hacerlo mejor entonces ahora con Copilot, ¿ok? Ya que tenemos varias alternativas y esto va a ser fácil actualizarlo porque lo que voy a hacer es cargar el cronograma y darle la instrucción. De todas formas, vamos a verificar qué hizo. Carga con la distribución de la curva S final ahora corregido, el archivo contiene la distribución semanal validada para horas hombre, horas máquinas y costos. Verifiquemos un momento. Vamos a ver la oportunidad de verificar la tabla y la revisamos los totales que nos arroja en este cuadro de Excel nuevo para ver si es correcto. Si es así, nos quedamos con él o si no, se lo pedimos a Copilot. Aquí está la distribución válida de curva final y vamos a ver entonces, abrir el archivo para ver entonces el cuadro que construyó. Recuerden que tengo una tabla que va a tener como primera columna la semana y luego por separado todas las variables a controlar. Sin embargo, no me agregó todas las columnas que le solicité, unidades de mano de obra presupuestadas, no, ni se aproxima en nada a lo que le estamos pidiendo. Así que voy a descartar ese cuadro, ¿ok? Y voy a irme nuevamente entonces a la conversación, pero ahora estamos entonces, voy a pedirle que abra Copilot. Aquí está. Y el archivo del cronograma, yo, como no hemos hecho ningún cambio, este archivo del cronograma, ejemplo de primavera que está guardado en el escritorio, se lo voy a pasar entonces ahora a Copilot. ¿Ok? Espero un momento que cargue Copilot. Y de hecho, voy a apagar esta VPN que le serví solamente era para tener ChatGPT abierto. Para entonces seguir, por lo menos con esta matriz, continuarla con Copilot. ¿Ok? Aquí está. Entonces, lo primero que voy a hacer es indicarle que asuma el rol de un experto en gestión de proyectos, de un experto en gestión de proyectos. ¿Ok? Eh, de proyectos, voy a cargarle el cronograma, cargar desde archivo, cargo entonces el cronograma de nuestro proyecto. Espero un momento para ver por ahora que está, entonces me voy al escritorio y cargo mi cronograma. Entonces busco el cronograma que tengo en el escritorio. Aquí está entonces escritorio y
Aquí está, cronograma del módulo de servicio, ejemplo primavera, abril, ¿ok? Aquí está el cronograma, espera un momento que él termine de cargarse hasta que aparezca como hipervínculo y dejo espacio, entonces le explico que ese cronograma, en base al cronograma adjunto, aquí le voy a terminar indicándole que asume el rol de un gestor de proyecto. Entonces, en base al cronograma adjunto, vamos a crear una tabla resumen con las siguientes características. ¿Ok? Aquí entonces ahora sí me voy a mi prompt y le digo, mira, toma en cuenta las siguientes premisas. Ya esto lo tenemos listo, ¿ok? Las columnas que se van a crear, así que las voy a seleccionar, las copio y me voy nuevamente entonces a mi conversación. Aquí le hago un spa o una línea intermedia y pego entonces el resto de la información que traje desde Word. Acá voy a verificar que entre las premisas que yo le pedí que tomara en cuenta, que tome en cuenta solamente las actividades específicas. Las actividades por número de nivel son LDT, unidades de mano de obra presupuestada, son las unidades de equipamiento presupuestadas, eso también se lo dijimos, entonces la suma, estas son las columnas, pero antes de eso, le voy a decir, solo usa los cálculos basados en las actividades específicas. Y tienen una ID asignado, que no tienen un nivel y que tienen un ID asignado, excluye los hitos. Y mando, fíjense que le estoy mandando ahora ya la instrucción del prompt, pero ahora estamos trabajando con Copilot. Mando la información al prompt. Entonces me dice aquí está procesando, analizando y vamos a entonces ahora ver en Copilot si me permite procesar más rápido y en forma exacta este cuadro resumen. Esperemos unos segundos entonces mientras procesa la información y vamos entonces a descargar. Una vez que termine, descargamos entonces el hipervínculo del archivo. Recuerden que mientras que esté, por ejemplo, el signo de, el, pero ya inclusive lo hizo, ni siquiera me dio oportunidad de mostrarle que mientras que tuviesen el stop ahí encendido era que estaba procesando. Aquí está, tabla resumen de cronograma. Me dice, mira, solo incluyeron actividades con ID sin nivel, se excluyeron los hitos, se calcularon las horas hombre, horas máquina y costos, tanto en fechas tempranas como tardías, se incluyeron los acumulados y porcentajes con formato de decimal y separador decimal de coma. Los totales coinciden con el presupuesto del proyecto y el trabajo estimado. Los porcentajes acumulados dan 100%. Observen que en este caso fue como que ya saturación de la conversación de ChatGPT. Aquí tenemos nuestro programa, así que vamos a abrirlo. ¿Ok? Entonces abrimos nuestro cronograma, el resumen del cronograma y vamos a verificar. Y esta es la matriz que nosotros esperamos obtener. Fíjense, acá tenemos entonces nuestra matriz. De hecho, si yo ajusto los anchos de las columnas, aquí tenemos entonces las horas hombres tempranas. Se supone que si yo las totalizo, ellas deben dar precisamente, voy a colocar un autosuma acá para que verifiquemos. Fíjense, por ejemplo, acá 10.301 horas, así que lo hizo correctamente. El acumulado de las horas semanales tardías, vamos a también a correr esta fórmula hacia la derecha, también son 10.301 horas. Y aquí tenemos las horas máquinas, que son menos horas, así que esta fórmula también la voy a correr hacia la derecha para las horas tempranas y tardías de las máquinas, que son 2.600, lo hizo correctamente. El costo, vamos a ver entonces la suma de los costos tempranos y tardíos, aquí están los $194.000, acá también. Aquí tenemos entonces el acumulado final de 10.301, 2.600 y el final los $194.000. Y aquí están todos los porcentajes que vamos a utilizar con formato numérico. Ok, entonces así que esta línea de verificación la voy a eliminar, solamente era para eliminar, verificar los totales. Y este cuadro lo vamos a pasar entonces ahora al otro libro donde tenemos toda la información. Entonces vamos entonces a mover o copiar y lo vamos a pasar a nuestro cronograma del módulo. Ok, lo voy a mover al final, a aceptar. Y ahora estamos entonces en nuestro libro donde tenemos el cronograma del módulo.
tenemos las cuadrillas y tenemos esta hoja de cálculo que vamos a llamarla, por ejemplo, plan de ejecución. Plan de ejecución. Son los tres nombres de las hojas. Ok, fíjense. En este punto, vamos a hacer lo siguiente. Como la idea es que esto lo vamos a utilizar posteriormente, o esto se va a utilizar para crear las gráficas, tablas, informes, ya sea en Excel o en Power BI, yo les recomiendo lo siguiente. Vamos a utilizar una herramienta que trae Excel que se llama tabla. Y vamos a convertir cada uno de esos cuadros que tenemos en este proyecto, vamos a convertirlo en una tabla con el siguiente procedimiento. Comenzamos con la hoja principal, que es el cronograma. Este es el cronograma y le vamos a pedir que nos convierta en una tabla. Y posteriormente vamos a ver para por qué o por qué lo estamos haciendo de esa forma. Así que, perdón, así que yo voy a seleccionar todo el cronograma. Un atajo sería presionando Control E y fíjense que se seleccionaron todas las filas y las columnas de este cuadro. Me voy al menú contextual en la parte superior a insertar dentro de Excel. Y en insertar voy a marcar la opción tabla. Aquí está. Fíjense que Excel remarca la selección con una marquesina de guiones verdes. Y luego lo que me toca decirle es aceptar. Una vez que Excel convierte este cuadro en una tabla, nosotros nos vamos a ir entonces, nosotros nos vamos a ir a en esas mismas opciones de diseño de tabla, fíjense que hay una nueva opción en el menú ahora que se llama diseño de tabla. El diseño de tabla, sí, que va a ser visible solamente mientras esté en una celda de esa tabla que acaban de construir, van a ver que hay una propiedad de la tabla que aparece al lado izquierdo, que se llama nombre de tabla. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros entonces vamos a decirle que esta tabla, por ejemplo, se llama, va a llamar esta tabla, por ejemplo, cronograma. Esta tabla se va a llamar cronograma. ¿Ok? Esta es mi tabla cronograma. Luego, la siguiente hoja, que es las cuadrillas, también vamos a hacer lo mismo. La selecciono, les digo insertar, tabla, aceptar. Luego le damos un nombre a esa tabla. A esta la vamos a llamar cuadrillas. ¿Ok? Y enter. Ahí está. Luego, nos vamos a la tercera hoja, donde tenemos el plan de ejecución y hacemos exactamente lo mismo. Seleccionamos la matriz, nos vamos entonces a insertar, tabla, aceptar. Y a extra el nombre, por ejemplo, y este nombre solamente es como un ejemplo, ¿ok? Ustedes deciden precisamente qué nombre le van a colocar. Si quieren colocarle un nombre compuesto por varias palabras, como él no acepta espacios intermedios, utilice un guión bajo. Entonces vamos a llamarlo, por ejemplo, plan, por ejemplo, plan, vamos a llamarlo plan, y va a tener varias palabras, vamos a llamarla plan guión bajo, ISO, semanal, semanal. Y recuerden, si quieren colocar un nombre largo, sería de guión bajo ejecución. Sería plan semanal de ejecución. Ok, ahora tenemos tres tablas dentro del libro. Y estas tablas, nosotros entonces ahora actualizamos nuestro libro con estos cambios. A guardar. Ahora tenemos un libro que se llama Cronograma del Módulo de Servicio de Primavera, pero que incluye tres matrices. El cronograma completo, la distribución de las cuadrillas y el plan de ejecución. ¿Ok? Ahora, de hecho, yo lo que voy a hacer es que, como los títulos son muy largos, para ajustar los textos en más de una línea, de tal manera que tengamos la información un poco más resumida en la tabla para poder visualizarla, hacerla visible en un espacio menor. Aquí tenemos entonces los costos, las horas hombre, por ejemplo, todo lo que es horas, lo vamos a colocarlo sin decimales, de esta manera que sea más pequeño. Voy a ajustar el ancho de los títulos para que lo veamos. Los costos también van a estar en un espacio menor, igual que las HH acumuladas tempranas, tardías, también las horas máquina
Tenemos entonces también aquí tenemos los costos semanales tempranos, los costos y esta parte que son, por ejemplo, las HH también no tienen decimales, así que le voy a disminuir la cantidad de decimales. Aquí está. Los costos sí, voy a colocarle que tenga solamente tiene un formato de moneda, e igualmente estos costos que están acá también para que tengan un formato uniforme. Y los porcentajes también los voy a reducir el espacio para que tengamos entonces una visibilidad más consolidada de este cuadro que contiene todos los valores del plan. Recuerden que cuando vamos a la parte de avance, estas columnas también van a tener columnas que se llaman reales, de variaciones, forecast, pero por ahora, como este solamente es el plan, estas van a ser entonces las columnas de mi proyecto o de lo que tengo planeado del proyecto. ¿Okay? De acuerdo a cómo se ejecutó o cómo se configuró el cronograma, usando las condiciones basado en el método PDM, CPM. Acá tenemos entonces ya nuestra matriz completa del plan. ¿Okay? Esta columna es la única que me falta, así que la voy a ajustar también a menos espacio. Y acá tenemos entonces la matriz con los valores principales a controlar. Tenemos horas tempranas semanales, tardías, horas máquinas, tenemos costos. Y este va a ser la matriz precisamente para todos los informes que nos van a solicitar. Ejemplo, si me piden, si en base a esto me piden la curva S temprana y tardía, la curva S sería las semanas, y si es la curva S acumulada, temprana y tardía serían estas dos columnas. Y se presenta con una gráfica de línea. Insertar, línea. Y acá tenemos entonces el ejemplo de la curva S temprana y tardía del proyecto. O sea, en base a las horas hombre. ¿Ok? Y aquí tenemos entonces la curva S del proyecto. Si nos están viendo es la distribución del trabajo semanal, temprano y tardío serían estas tres primeras columnas. Sería insertar, sería una gráfica de columnas, y acá tendríamos entonces la gráfica de cómo sería el comportamiento del trabajo planeado semanal en dos escenarios, tempranos y tardíos. Y sería este de acá. Si nos piden la curva S del costo, sería la semana y el costo acumulado temprano y tardío, o sea que serían estas dos columnas de acá, ¿ok? Y sería entonces también con una gráfica de línea, entonces sería insertar una gráfica de línea, y esta sería entonces la curva S del costo, o la curva S del flujo de caja, que sería, por ejemplo, este gráfico. Si nos piden, por ejemplo, la gráfica combinada que vimos en el ejemplo del informe, sería, si es una gráfica combinada, sería la semana 1, la semana 2, perdón, la columna 1, la columna de las horas semanales y en combinación con las columnas acumuladas, que sería esta de acá, y esto lo representaríamos con una gráfica combinada. Vamos a buscarla acá, gráfica combinada, y sería entonces, para los informes, sería este gráfico de acá, que es una gráfica combinada. En el trabajo, en el cuadro que yo les enseñé, que tenía esta gráfica, simplemente iba acompañada con la matriz de cuadrillas que tenemos acá. ¿Ok? O sea que tenemos toda la información ya para presentar entonces el informe que nos soliciten. ¿Ok? Entonces, esta es la importancia de la matriz, porque con esta matriz yo no solamente puedo graficar lo planeado, sino también puedo graficar el avance del proyecto, compararlo con lo que estaba planeado e inclusive agregarle también otra columna más con el pronóstico o el forecast del proyecto, no solamente de la mano de obra de los equipos, sino también del costo. Y aquí vemos entonces cómo ya tenemos preparada nuestra matriz del proyecto. Ahora, la idea que esta matriz la vamos a utilizar solamente para efectos de ejemplo, ¿dónde podemos utilizarla? Esto es lo que hacen los usuarios cuando le piden que presenten el proyecto dentro de Power BI. Crean una base de datos como esta, una tabla con cuadrilla, una tabla
con el cronograma y dependiendo cómo le piden que tabule la información, puede ser una tabla por su contratista, una tabla por no solamente de especialidad, por ubicación y una cantidad de información dependiendo cómo le pidan que tabulen el proyecto. En este caso, para efecto del ejemplo, el único código que utilizamos para tabular la información fue las cuadrillas, pero generalmente hay manuales donde te piden a veces que utilices hasta 6 códigos, ¿ok? A 6 códigos de actividades con diferentes clasificaciones. Y esas clasificaciones tienen, ya vemos entonces el por qué, porque con eso presentamos entonces también resúmenes de algunas variables basadas precisamente en esos códigos, como en este caso, que presentamos el plan de trabajo basado eh, en las especialidades, pero puede ser también las ubicaciones, subcontratistas, fuente de financiamiento, responsables, o sea, una gran cantidad de información, ¿ok? Ahora, fíjense, ya tenemos nuestra matriz. Esta matriz, como le dije, tiene 3 tablas. Tiene 3 tablas, una tabla llamada, esta tabla se llama, por ejemplo, cronograma, y una llamada cuadrillas y una plan semanal de ejecución, que está distribuida en 3 hojas de cálculo. Programa módulo, cuadrilla y plan de ejecución. Por eso son los nombres de las hojas. ¿Por qué le estamos colocando nombre a las tablas? Porque una hoja de cálculo Excel es una hoja de cálculo gigantesca que tiene más de 1 millón de filas. Y para yo poder, por ejemplo, a sacar provecho de algunas herramientas como Power BI, yo tengo que decirle exactamente dónde está la información que yo quiero, por ejemplo, graficar. Si yo quiero, como una alternativa, fíjense, ya les comenté cómo la inteligencia artificial nos ayudó a crear precisamente la base de datos que vamos a conectar con Power BI. Tenemos el cronograma completo, tenemos una matriz con cuadrillas, que pueden ser muchas más matrices, como le dije, dependiendo cómo me pidan que clasifique la información. Y tenemos un plan de ejecución. De hecho, aquí vemos algunas gráficas que se generan producto de esta información que tenemos acá. Cuando vamos a la fase de ejecución, estas columnas se duplican, inclusive, porque vamos a tener las HH tempranas planeadas, las HH reales, las HH restantes, las variaciones de HH, o sea que pueden ser muchas más columnas de esta, pero tenemos todo bien ordenado. Todo lo que tenemos aquí en teoría es parte de la línea base, o sea, lo que se planificó inicialmente. Ahora, basado en este libro de Excel, que está guardado en el escritorio, y cerrando el archivo de Word donde está el prompt, que fíjense cuando lo utilizamos con Copilot no le hicimos ningún tipo de cambio, así que este es el prompt que está listo para ser usado. Yo supongo y que si hubiese abierto una nueva conversación con ChatGPT y le envío nuevamente el cronograma, él me pudo haber llegado a ese mismo resultado. ¿Ok? Así que aquí tenemos entonces ya nuestro cronograma. Yo voy a cerrar el archivo de Word porque ahora quiero mostrarles qué hacen los usuarios posteriormente con esta información. Ya que tienen la información, tienen las matrices. De hecho, también voy a cerrar también Excel y voy a abrir un archivo de Power BI. O sea, voy a abrir un informe nuevo de Power BI. O sea, aprovechando que ya tenemos la tabla, la idea es ver entonces cómo, darle un ejemplo de cómo se conectaría esa información que generó en gran parte la inteligencia artificial con Power BI y la fácil que nos va a resultar poder comunicarnos con la herramienta y poder crear nuestros dashboards. ¿Okay? Entonces ya hice un llamado a Power BI, ¿okay? Precisamente para que cargue la información. Entonces esperamos unos segundos mientras carga un informe nuevo de Power BI y así podemos entonces ver cómo podemos conectar. Ahora, Power BI lo vamos a conectar con las matrices que se generaron y las tablas que se generaron con inteligencia artificial en Excel para presentar nuestros informes. Esperar un momento que cargue Power BI y recuerden que esta parte la hicimos nosotros la hicimos, o esta última consulta, a través de un prompt, se lo pedimos, fue a la inteligencia artificial de Microsoft. Y fíjense que trabajó bastante eficiente
y nos mostró una tabla exactamente sin ningún tipo de error ni correcciones que hacer. Entonces, voy a esperar un momento que cargue este programa, ¿ok? Para poder entonces continuar, para mostrarles precisamente la parte que tiene que ver con esa conexión de ese libro de Excel que va a contener todas las tablas que estamos generando precisamente usando la inteligencia artificial, como la vamos a utilizar posteriormente en otros programas como soporte y la gran cantidad de tiempo que nos ahorró hacerlo de esta manera. Y dice que generar esas 27 columnas, si lo hacemos manualmente, usando solamente Primavera Excel, nos hubiese llevado muchísimo más tiempo. Y acá, en este caso, la inteligencia artificial de Microsoft lo hizo en breves segundos. Entonces, ahora para complementar eso, a su vez, nos va a ayudar a nosotros a que precisamente esa información esté mucho, usando esa técnica de los nombres de las tablas, vamos a ver entonces que la información va a estar ahora mucho más ordenada para nuestro informe. Entonces, ya mandé, aquí está entonces el estado de carga de Power BI versión escritorio que se descarga completamente gratuita. De hecho, esta versión que muestra este estado del icono animado es la última versión de Power BI que pueden descargar desde la página de Microsoft. Y esta velocidad, por ejemplo, esa demora de Power BI no tiene nada que ver con el Internet, tampoco con la velocidad del equipo, sino que tarda su tiempo en cargar todo el entorno de escritorio. ¿Ok? Y acá tenemos entonces ahora ya cargado la ventana de bienvenida de Power BI. Entonces, el objetivo es hacer una breve exploración de cómo crear un dashboard, por ejemplo, usando esos datos que acabamos de hacer o generar en el ejercicio. Entonces, la idea es que esta información, el informe que vamos a generar, va a ser un informe nuevo. Entonces, estamos en Power BI. Acá tenemos la opción de un informe nuevo, así que le voy a decir que quiero generar un informe nuevo. Clic, y él precisamente pasa a una siguiente ventana, donde en sí me va a mostrar todas las herramientas de Power BI. Entonces, este Power BI, para los que no lo hayan utilizado, van a tener la posibilidad de practicarlo, porque en el curso complementario al cual ustedes tienen acceso, está dentro, un ejercicio completo, está dentro del el curso de Microsoft Project, ok, que contiene también un aproximado de 4 horas de Power BI. Así que este es Power BI y puntualmente los usuarios lo que hacen es que una vez que ellos ya crean entonces el libro de Excel con la información para el informe, entonces en un informe nuevo yo le dice, mira, ok, yo primero es conectarme a la data de ese libro de Excel. Así que los usuarios, fíjense que todo está en forma de iconografía, le dice, mira, importa los datos de Excel. ¿Ok? Segundo paso, buscamos el libro que está en el escritorio. ¿Ok? Entonces le decimos, mira, ¿cuál es el libro? Acá lo tenemos. Cronograma del módulo de servicio, ejemplo primavera, el cual está actualizado porque ahora contiene 3 hojas de cálculo y entre las 3 hojas de cálculo, 3 tablas. ¿Ok? El programa me dice que espere mientras establece una conexión con ese libro de cronograma. Me dice que se está conectando. ¿Ok? Por eso que les comentaba, esa demora inicial no significa que es que la computadora se haya puesto lenta, sino que él, como carga todas las herramientas de memoria, tarda una cantidad de segundos mientras carga todo el entorno de trabajo de Power BI. Ok, fíjense, una vez que le dimos el libro, él abre un navegador, ¿ok? Donde me muestra qué hay dentro de ese libro llamado cronograma del módulo de servicio. ¿Ok? Lo podemos ver entonces en la parte lateral izquierda. Ok, fíjense entonces que del lado derecho del libro me muestra todo lo que consiguió. Aquí consiguió 6 elementos. Ahora, ¿cuáles son los que me interesan a mí? Dado que hay una casilla de verificación para señalizar cuál es el elemento a utilizar. Ustedes se van a guiar para seleccionar las tablas a utilizar viendo el icono que acompaña el nombre. Fíjense, hay un icono cuyo símbolo del lado izquierdo está representado por una cinta
una cinta azul horizontal que acompaña a una matriz, a una pequeña rejilla. Un grid. Aquí fíjense que este sería el icono que muestra que esto es una tabla. Entonces, si ustedes observan en la lista del contenido del libro, fíjense que ahí pueden ver las tres tablas: cronograma, cuadrillas y plan semanal de ejecución. Lo que está en la parte inferior, lo que está en la parte inferior, o sea, esta parte de acá, son los nombres de las hojas de cálculo, las cuales no me interesan. Así que yo me voy a centrar es en las tablas a las cuales yo le di el nombre, así que yo conozco los nombres. Entonces, acá sería, voy a usar la tabla que se llama cronograma. Mira todo el cronograma y fíjense que de hecho te muestra parte de la información del lado derecho. Solamente es parte de la información. También hay una llamada cuadrillas. Y aquí están las cuadrillas que nos, la tabla resumen de las cuadrillas. Y hay una llamada plan semanal de ejecución, que sería esta tabla de acá, con todas las columnas que nosotros le pedimos a la inteligencia artificial que creara por nosotros. ¿Ok? Así que ahora, nosotros entonces, una vez seleccionado las tres tablas a utilizar, vamos a decirle que a las tres tablas seleccionadas y vamos a decirle que cargue la información al informe. Cargar. ¿Qué va a hacer Power BI? Va a tomar toda esa data que está dentro de ese libro y la va a llevar literalmente, va a copiar y pegar la información dentro de este informe. ¿Ok? Y se desconecta del libro de Excel. ¿Ok? Si les aparece este mensaje que dice tiene cambios pendientes, lo que tiene que decirle es que aplique los cambios. ¿Ok? Para que cargue la información, aplicar cambios. Y acá observen que me dice, está cargando los datos de cronograma de las cuadrillas y el plan semanal de ejecución. Significa que yo puedo mandar el informe de Power BI sin mandar el libro de Excel, solamente el informe. ¿Por qué? Porque él literalmente carga la data, la consulta y la copia dentro de este archivo. Y la única vez que se vuelve a conectar con el libro de Excel va a ser a pedido de nosotros. Por ejemplo, si es un avance semanal, y le digo, bueno, conéctate con el libro de Excel, luego que registre los avances de la semana 3. Y Power BI te va a mostrar los indicadores y los gráficos actualizados a los avances a determinado momento que nosotros le indiquemos que actualice los datos. Pero por ahora está cargando, aquí se está cargando todos los datos del libro. Okay, aquí se mira que ya cargó este, ya está cargando este. Esperamos unos segundos mientras termina de cargar la información. Y vamos a ver entonces que ya podemos trabajar con ellos. Dice que ya, aquí están las tres tildes, o sea que ya lo terminó de cargar. Se cargaron 70 filas de cronograma, 25 filas de cuadrilla y 25 filas del plan semanal de ejecución. ¿Ok? Y esta ventana se va a cerrar por defecto, ya se cierra automáticamente. Y ahora vamos a ver qué hacen los usuarios normalmente para crear o crear un informe o un dashboard en Power BI. Fíjense, eh, en la parte derecha vamos a ver que hay tres paneles. ¿Okay? De hecho, en esta parte derecha tenemos tres paneles. Hay un panel que se llama visualizaciones, un panel que se llama filtro y uno que es importante que se llama datos. Si observan en el panel de datos, acá te está mostrando las tablas que se cargaron, la tabla cronograma, cuadrillas y plan semanal de ejecución. ¿Ok? Entonces, esta es la data con la que podemos nosotros entonces presentar la información. ¿Cómo se puede presentar la información dentro de un informe Power BI? Puede ser gráficos, tablas y matrices, e inclusive también mapas si parte de la data es una georreferencia o una localización que él pueda georreferenciar. ¿Ok? Entonces, fíjense, ejemplo, si yo lo que necesito es mostrar la curva S temprana y tardía del trabajo, entonces yo debo buscar el objeto, al igual que en Excel. Fíjense, aquí tenemos los objetos que puedo utilizar para visualizar la información. Visualizaciones, y ejemplo sería si me dice, mira, en este informe, cuyo espacio para colocar información es todo el área que está dentro de la línea punteada,
Entonces yo debo maquetar ese informe de tal manera de ubicar qué espacio va en ancho y alto, van a tener los objetos que van a mostrar la información. No los amontonen tanto, porque un dashboard de Power BI puede estar compuesto de varias páginas. Si ustedes observan en la parte inferior izquierda, fíjense que él puede, como igual que Excel, puedes agregar varias páginas. Página 1 hasta la página N. Y esas páginas le puede dar el nombre igual que en Excel. Entonces, supongamos que tengo solamente esta página. Entonces, yo necesito colocar una gráfica donde me dice, mira, coloca en este informe, vas a colocar un espacio en un área, vas a colocar una gráfica donde se pueda mostrar, donde se muestre, mejor dicho, donde se muestre, por ejemplo, acá vas a mostrar un área donde se muestre la curva S del trabajo. Acá yo quiero que mostrar, por ejemplo, en esta área, yo eh, quiero mostrar cómo va a ser la distribución de los costos por semana, pero en un cuadro. Aquí quiero mostrar el histograma de uso de la maquinaria. Y así yo puedo presentar la información, como les comentaba, en tablas, matrices y tablas, matrices y objetos gráficos. Entonces, esta área primero, vamos a comenzar con la primera. Me dice, mira, lo primero que vas a colocar entonces es la curva S del trabajo. Entonces, primer paso. Y siempre estos pasos son regulares. Dice, paso número 1 es seleccionar el objeto que vamos a utilizar. Siendo los objetos disponibles, esto que tenemos acá, entonces vamos a escoger el primero. La curva esta sería una gráfica de curva o de línea, como lo vimos anteriormente en Excel. Un clic, solamente un clic. Y él te coloca el objeto vacío dentro de tu lienzo. De hecho, esta área acá, él mismo, o sea, Power BI la llama lienzo. Esta área de trabajo es el lienzo del informe. Y acá tenemos nuestro objeto, que se puede desplazar en pantalla píxel a píxel. Puedes ampliar el ancho o el alto de ese objeto dependiendo de el área que tengas reservada para él. Voy a colocarlo aquí en el medio primero. Luego, ya escogimos el objeto, que es el paso número 1. Paso número 2, indicarle qué elementos quiero graficar dentro de una gráfica de línea. Para graficar o sea, para una gráfica de línea o de barra, necesitamos tres elementos. El elemento para el eje de las X y el elemento o elementos para el eje de las Y. ¿Ok? Son los dos elementos que tienes que colocar como mínimo. Ahora, ¿dónde te los va a pedir? Con el objeto seleccionado, fíjense que aquí tenemos entonces el formulario con lo que tú necesitas para mostrar la gráfica. Como mínimo, el eje de las X y el eje de las Y. Como mínimo. ¿Qué es lo que uno grafica para una gráfica? El eje de Y y X. ¿Dónde son los elementos? Ok, si es, por ejemplo, para el trabajo acumulado, temprano y tardío, y lo quieres semanal, en este caso, el eje de las X o el eje X va a estar representado por la semana. ¿En qué tablas tiene esta información? Las tablas las tenemos acá. La tabla que contiene la información de el trabajo, el costo semanal, es precisamente el plan semanal. Y aquí está, plan semanal. ¿Ok? Fíjense que el del lado izquierdo y estas ventanas se pueden ajustar, el ancho. Y lo voy a ajustar solamente para que vean bien, o sea, se vea correctamente acá toda la descripción. Entonces, acá fíjense que hay un esquema que tú puedes expandir. Y acá aparecen todos los nombres de las columnas de la tabla que creamos con la inteligencia artificial. Este símbolo numeral significa que son valores precisamente, este símbolo, perdón, de sigma, significa que son valores numéricos. Este que está vacío acá significa que es un valor alfanumérico. Entonces, aquí podemos utilizar el mismo principio de las tablas dinámicas. Yo necesito decirle quién es el eje de las X. Entonces yo puedo arrastrar ese campo llamado semana como si fuese un botón y colocarlo aquí donde dice eje de las X. ¿Okay? Entonces eso va a ser el eje de las X de la gráfica en forma de curva de curva. El eje de las Y, recuerden que puede ser un valor a graficar o valores. Entonces ya sabemos quién es el eje de las X. Ahora vamos con el eje de las Y.
Y el eje de las Y aquí nos lo identifica claramente. Dice, mira, coloca aquí el campo de datos para graficar en el eje de las Y. Como me están hablando del el costo, busco entonces mi campo que es el costo acumulado, ¿ok? El costo temprano acumulado. Son porcentajes. Y aquí está, costo acumulado semanal tardío, costo acumulado semanal temprano normal. Y lo arrastro acá donde dice eje de las Y, ¿ok? Y esta sería una curva S del costo sencilla, solamente con el valor temprano normal. Voy a tomarlo nuevamente, aquí está, y voy a dejarlo caer acá encima del eje de la Y. Ahora sí. A ver, vamos a ver si ya lo tomó. Nuevamente, costo semanal temprano y lo voy a colocar aquí entonces encima del eje de las Y. Agregar acá. Y automáticamente, una vez que ahora sí lo agregó, y fíjense entonces ahora que la gráfica empieza a trabajar. Fíjense que en la parte superior izquierda hay un círculo que va en forma de puntos, que va dando vuelta, indicando precisamente que está trabajando para crear la gráfica. Ok, entonces, espero un momento mientras él procesa esta primera consulta. Fíjense que en el eje de las Y ya debería estar entonces el campo, pero está dando vueltas, así que esperemos un momento mientras él responde acá para mostrarme entonces qué colocó, cómo se va a ver esta información. Recuerden que si se selecciona en línea tiene que ser un valor acumulado. Esperamos unos segundos mientras responde Power BI. Y de hecho, vamos a ver si me deja tomar este objeto. A ver si me deja tomar este objeto mientras responde, por ejemplo, este gráfico que todavía está construyéndose y actualizando la pantalla para en paralelo poder crear quizás otro objeto más. Pero la idea precisamente era verle la funcionalidad. La funcionalidad de lo que estamos haciendo. Aquí está la semana y lo voy a mover para colocarlo, por ejemplo, en el lugar que lo quiero colocar, que va a ser en la parte superior izquierda. Espero un momento que todavía está pensando. Y así, aquí está, ahora sí se movió. Y mientras que él está ahí pensando, yo voy a tomar entonces el próximo objeto también a utilizar. Entonces, y mientras que este termina de construirse, poder responder, o la otra parte del informe iba a ser una gráfica del tipo histograma. Vamos a suponer que este va a ser la curva S del costo. Y nosotros vamos ahora también a colocar precisamente el histograma, por ejemplo, de trabajo semanal, no acumulado. Entonces, ahora vamos entonces con el otro objeto. Mientras este responde, como les comentaba, voy a buscar entonces el otro objeto que va a ser un gráfico de columna. Dice que en la parte superior están todas las variaciones de los gráficos de columna, tanto apilados como agrupados verticales u horizontales. De hecho, como este objeto no me responde, él generalmente responde rápido, eh, yo voy a nuevamente a tomar el campo que parece que no haberlo tomado y voy a colocar costo semanal acumulado temprano. Otra opción es marcar la casilla de verificación que está al lado izquierdo del campo. Ok, aquí lo coloqué. Y acá fíjense que tenemos entonces ya la curva antes de continuar con el otro. Entonces, aquí tenemos la curva S del trabajo, pero resulta que me están diciendo que es una comparativa. Es la curva temprana con la tardía. Entonces, como yo puedo colocar varios campos en el eje de las Y, voy a buscar el campo costo acumulado semanal tardío y lo voy a llevar entonces al eje de las Y. Fíjense que ahora tenemos dos elementos en el eje de las Y, el temprano y el tardío. Y aquí están. ¿Ok? Fíjense que está la semana 01 de último, y debe ser la primera en el eje. No importa, selecciona el objeto y en los tres puntos suspensivos que están en la parte superior derecha, marcas un clic y le dice que te ordene el eje por la columna semana. Y ahora observen que el eje de la Y está organizado, se va a organizar en forma ascendente. Está descendente. Ahora vamos a decirle entonces que el orden va a ser ascendente. Y acá tenemos entonces ahora la gráfica en forma ascendente. ¿Ok? Cositas ahora. Entonces, fíjense, resumiendo los pasos. Paso número 1, seleccionar el objeto. Paso número 2, darle los elementos necesarios al objeto para que se visualice.
Y el paso número 3 es darle el acabado final, o sea, la apariencia. Claro, si yo tengo una gráfica que tiene un espacio reducido para mostrar la información, tengo que buscar entonces cómo darle esa apariencia final que me ocupe menos espacio. Ejemplo, no quiero que aparezca este título acá, aquí de suma acumulado, no quiero que aparezca esto. Entonces, yo marco el objeto con un solo clic y me voy a darle formato a ese objeto para el acabado final. Aquí estamos entonces con el objeto. Dar formato al objeto visual es este icono que tenemos acá. Un clic. Y aquí tenemos las propiedades, por ejemplo, para cómo se va a ver el eje de las Y, fuente tipográfica, tamaño, colores, pero para quitar el título que aparece arriba, aquí hay dos pestañas. Una se llama objeto visual y la otra general. En general están los elementos como apagar el título, colocarle un borde, están en general, ya que está fiel de título. Si tú lo apagas, off, ya no tenemos el título en la gráfica. Y eso me hace que tenga más espacio para mostrar la información. Un borde en efectos, efectos, y aquí está, borde visual. Inclusive lo pueden colocar con sombreado. Aquí empiece con un sombreado. Pero así quizás tengo menos, ocupo la sombra, también ocupa un espacio. Y aquí tenemos, por ejemplo, el objeto de la curva S temprana y tardía. Ahora, si lo que quiero es cambiar, por ejemplo, los colores de las líneas, sería, eso es una propiedad del objeto. Entonces nos vamos a objeto visual, y aquí está, por ejemplo, las líneas. Y aquí bajo entonces las líneas, los colores de las líneas, ¿ok? Y yo puedo decirle entonces qué color va a tener la línea o la línea que yo necesite, ¿ok? Aquí está el estilo de la línea, si lo quiero sólido, de guiones, punteado, personalizado y a qué serie. Por ejemplo, yo quiero que yo quiero, por ejemplo, que sea el valor acumulado temprano el que aparezca en azul, pero el tardío, que es este, aparezca con otro color. Yo digo, mira, el tardío va a tener un color, por ejemplo, contrastante. Por ejemplo, el color va a ser azul claro. O, perdón, vamos a colocarle que el tardío va a ser, por ejemplo, este color. Y obviamente que como no hay mucha diferencia en nuestro ejemplo, si lo vemos de esta manera, si pudiésemos ver la curva S temprana y tardía con la variación. Pero esta sería, por ejemplo, la curva S temprana y tardía. Las leyendas, las leyendas, que es lo que te dice que significa cada una de las líneas, se puede personalizar. Piensa que el título es como las tablas dinámicas. Suma de costo acumulado semanal tardía, suma de costo temprano. Si tú quieres que aparezca solamente la palabra, por ejemplo, costo temprano y tardío, te tienes que ir nuevamente en las propiedades del objeto, ¿ok? A este icono que fue el que tenía inicialmente, donde agregamos los campos. Aquí está. Y en esta sección de nosotros agregamos los campos del eje de las Y, o sea, acá podemos cambiar los títulos para las series de datos. Un solo doble clic, y eso, solamente presionando doble clic. Y puedo colocarle y decirle, mira, este es, yo quiero que aparezca como leyenda, costo, por ejemplo, costo temprano, temprano, enter. Y la leyenda se modifica y este se va a llamar doble clic y este va a ser el costo tardío. Se le coloco entonces costo tardío, enter. Y acá tenemos la leyenda, entonces fíjense, de costo tardío y costo temprano. En cuanto a la C, si yo, por ejemplo, no quiero que estos valores aparezcan del título para el eje de las Y o las X, lo cual me ahorra también espacio en esa gráfica, me voy nuevamente a dar formato al objeto visual. Por ejemplo, primero seleccionando el objeto. Y ahora sí, dar formato al objeto visual y en el eje de las X no quiero que aparezca la palabra semana. Le digo que no le coloque título, desapareció y este título que aparece en el eje de las Y, te digo entonces ahora eje de las y que no me muestre el título. Y ahí está. ¿Ok? Y si, por ejemplo, estos valores de las nombres de la semana son muy grandes y también ocupan mucho espacio, me voy entonces al eje de las X y aquí están entonces los valores, dice que tiene una fuente que se llama Segoe UI. Y le puedo marcar, por ejemplo, mira, usa una de estas que se llama, aquí hay una mucho más pequeña, como esta que se llama Light, y le bajo también el tamaño de la fuente,
Y eso hace que, fíjense, que ocupe también menos espacio. ¿Ok? Por lo tanto, aquí tenemos entonces para nuestro dashboard la gráfica, por ejemplo, aquí tenemos para nuestro dashboard la gráfica, de hecho podemos disminuir el tamaño ahora sí, fíjense, y ocuparía, por ejemplo, solamente este espacio de acá. Esta sería entonces la curva S o del coro de los costos acumulados del proyecto. Ahora sí, si es bien el histograma ahora, entonces buscaría en los objetos visuales una gráfica, por ejemplo, de columna. Aquí está. Y recuerden que aquí lo que va a variar va a ser que si es el histograma de trabajo, entonces sería, va a ser en el eje de las X, la semana. Colocamos semana en el eje de las X. Y en el eje de las Y, como lo queremos representar ahora, es una gráfica de columna. No podemos colocar un valor acumulado, tiene que ser un valor semanal. En este caso, sería, si es en las HH, sería las HH semanales, por ejemplo, tempranas, o las normales. Y la colocamos en el eje de la Y, ¿ok? Y aquí está entonces la gráfica. Recuerden ordenar, le digo, ordéname el eje por la columna semana. Y ese orden lo quiero en forma ascendente. Ascendente. Y aquí tenemos entonces nuestra gráfica del trabajo semanal planeado. Aquí están las semanas. Recuerden entonces darle los formatos al objeto visual. En dar formato al objeto visual, podemos apagar ese título. Título. También recuerden las fuentes del eje de las X y las Y. Y las columnas también las podemos cambiar de color. Por ejemplo, y los títulos. Recuerden que los títulos los tenemos acá, pero los títulos de las semanas, por ejemplo, están en el eje de las X. Recuerden que si nosotros cambiamos una fuente más pequeña, tamaño 8, hace que, fíjense, que ocupe menos espacio en la gráfica. Y acá tenemos entonces, fíjense, los datos que nosotros tuvimos en la inteligencia artificial o cómo alimentan, por ejemplo, un informe de Power BI. Recuerden que este objeto, la idea es darle con las propiedades del objeto, por ejemplo, colocarle un borde, sería efectos borde visual, para que una línea me divida el espacio que ocupa, eh, que ocupa precisamente ese objeto. Y recuerden que los paneles se pueden contraer, expander. Y de hecho todo se puede cerrar en forma de persiana. Y aquí tendríamos parte del informe. Y la idea es poder aprovechar al máximo el espacio que tenemos disponible, que es todo lo que está dentro de la línea punteada. Y acá tendremos entonces un ejemplo donde tenemos precisamente una representación gráfica. Ahora, si está viendo la tabla mira, pero muéstrame la tabla una tabla con las cuadrillas. El objeto que utilizaríamos sería precisamente un objeto llamado, eh, perdón, una matriz, fila columna, sería entonces este objeto que está acá, un llamado matriz. De hecho, el objeto matriz es este que tenemos acá, ya se lo voy a señalar. Y con esto podemos representar una tabla en forma de matriz, que sea fila columna. Y como precisamente las cuadrillas están representadas por una matriz, entonces vamos a probar representando los datos con una matriz, que sería este objeto. ¿Ok? Y aquí tenemos entonces la tabla, un objeto para una matriz. ¿Qué tiene la matriz? Tenemos que colocar filas y columnas. Ahora la matriz de las cuadrillas aquí está en la tabla llamada cuadrilla. Y por ejemplo, las filas de esa matriz van a ser, por ejemplo, las semanas. O al contrario, las filas, por ejemplo, van a ser, vamos a revisar un momento si esta nos sirve. Tenemos entonces las estructuras. mm, Vamos a ver acá, vamos a buscar al contrario, vamos a colocar en filas. Vamos a buscar entonces, en fila vamos a colocar las semanas. Semanas en fila. ¿Ok? Y aquí está. Vamos a colocar, marcar entonces semana. Va a pasar automáticamente a la fila. Y la columna que tenemos entonces, fíjense, la semana de la semana 1 hasta la semana N. Y la columna sería entonces la estructura. Y la idea es
quizás esta matriz no me sirve, así que voy a quitar matriz. A pesar de que nuestra tabla inicialmente es una matriz, no quizás es el objeto correcto. Aquí, para visualizar toda la matriz, el objeto correcto sería una tabla, que sería este de acá, una tabla. Y en la tabla es mucho más rápido construirla. Vamos a verificar. Dice, porque va a ser solamente columnas. La primera columna va a ser la semana. De hecho, cuando son tablas, el campo lo puedes llevar directamente encima del objeto. Fíjense, aquí está tabla, agregué el primer objeto que sería la semana. Perdón, estamos en este. Entonces el primer objeto va a ser la semana. Aquí está, semana. La segunda columna sería, por ejemplo, las cuadrillas. La cuadrilla estructura, la cuadrilla, la otra sería estructura, ingeniería, instalación de faena, obras civiles y planificación. Y a medida que voy marcando las cuadrillas, fíjense que mi matriz, o la tabla en este caso, me va a mostrar la distribución de los valores para cada una de las cuadrillas. ¿Ok? Entonces, una vez que termine de construirse, recuerden que para que los títulos de las columnas no sean tan amplios, recuerden simplemente podemos utilizar la misma técnica que utilizamos en los otros gráficos, que es darle nombre a las columnas personalizados con doble clic. Aquí tenemos entonces las columnas, solamente que está trabajando todavía en la presentación de los datos. Dice que está pensando y ahora sí. Y lo que yo le refería era para que la tabla no tenga tanto espacio en las columnas, porque el espacio lo da son los títulos. Nos vamos entonces a la sección columna, y acá nosotros podemos entonces con un doble clic indicarle cómo se va a llamar cada columna. Por ejemplo, esta sería doble clic, esta va a ser simplemente ingeniería, que sería ingeniería, o esta de acá con un doble clic, vamos a llamarla instalación de faena, le quitamos eso, dice suma de, esta se llamaría entonces con un doble clic, y esto sería entonces, por ejemplo, obras civiles, y esta última sería planificación. Y acá tenemos un ejemplo, fíjense cómo quedaría entonces nuestra matriz, donde tenemos cómo están distribuidas, por ejemplo, las cuadrillas en forma semanal y cuántos son los totales por semana. De hecho, fíjense que tengo una barra de desplazamiento para poder ver toda la semana y ver todos los valores. Entonces, la idea es mostrarle un ejemplo de qué podemos hacer con toda esa información que se genera usando, en este caso, para nuestro ejercicio, la inteligencia artificial. Fíjense, la matriz que generamos con Copilot, fíjense que nos dieron la oportunidad de presentar gráficos en columnas, también en forma de línea, y la matriz que se generó también usando ChatGPT, fíjense que nos dio origen a la matriz de la distribución de trabajo por semana discriminado en este caso por especialidad. De hecho, recuerden que mientras más nosotros ajustamos los títulos, entonces las columnas van a tener menos ancho. Dice, por ejemplo, ahora instalación de faena, y eso hace que tengan menos espacio para ocupar para este objeto. La barra de desplazamiento es innecesaria porque le permite al usuario interactuar con la información desplazándose para poder verla que no está visible. Y recuerden que si queremos colocarle borde, nos vamos a dar formato al objeto visual, en general, en efecto, y aquí tenemos, por ejemplo, borde visual. Y con esto podemos entonces darle el borde visual a la tabla para separarla del otro objeto. Y de hecho podemos redimensionar esos objetos cuantas veces nos necesitemos. Por ejemplo, fíjense que aquí lo voy a separar un poco. Y eso mismo lo podemos hacer con toda la información que tenemos en estas tres tablas, incluyendo el cronograma completo. Si lo que necesito ver ahora es todo el GAN, todo el cronograma de trabajo con las columnas que a mí me interese, yo puedo agregar una tabla y colocar la información en el orden que yo necesite, ¿ok? Incluyéndola, por ejemplo, en este nivel. O solamente mostrar el EDT. Ejemplo, yo pudiese mostrar el EDT nada más del proyecto agregando una tabla y usando precisamente la tabla llamada cronograma, que sí tiene toda la información del proyecto y yo puedo escoger a qué nivel quiero ver la información usando la columna nivel. ¿Ok? Pero como les comentaba, la idea es, fíjense la ventaja, el tiempo que nos va a reducir a nosotros utilizar la inteligencia artificial si nos piden después de haber creado
todos esos resúmenes que montemos rápidamente un dashboard para el cliente. Porque recuerden que esta es la vista del escritorio de Power BI. Esto debería montarse en un espacio remoto con un servicio de Power BI en la nube y pasarle al cliente, por ejemplo, en la casa matriz o a una oficina que esté a cientos, miles de kilómetros, una URL donde simplemente con cliquear en www, el espacio que tiene el cloud de Power BI, las personas puedan ver entonces el dashboard en tiempo real, ¿ok? Usando solamente un navegador de Internet, que sería el objetivo de todo este entorno de trabajo de Power BI, que sería lo ideal, verlo en un intranet o verlo directamente en Internet. ¿Ok? Entonces fíjense que aquí tenemos tres ejemplos de la información que nosotros generamos precisamente a través de ese ejercicio del día de hoy usando inteligencia artificial. Y aquí tenemos entonces el resultado plasmado en Power BI o en Excel, ¿okay? Como unas matrices que nos van a alimentar o nos van a permitir alimentar precisamente esos informes que nosotros vamos a presentar. ¿Ok? Porque ahora tenemos un cronograma donde está la matriz suficiente para crear todas las gráficas y con los formatos de entrega que nosotros nos soliciten. Ejemplo, yo puedo las cuadrillas después simplemente seleccionarlas y luego, entonces, por ejemplo, esto lo quiero yo copiar, yo lo puedo copiar y sí, pero es que el cliente no lo quiere así, le quiere que las semanas estén compuestas por columnas. Y yo puedo entonces ahora en las opciones de copiar, de pegar, le puedo decir entonces que en pegado especial, le puedo decir que me transponga la información. Por acá debe estar, formato, número de fila, vamos a buscar aquí transponer. Claro, porque como es una tabla no me deja transponerlo, pero si, no, si yo apago como tabla, vamos a apagarlo aquí un momento como tabla, diseño de tabla, y le voy a decir que esta tabla me la pague por un momento, la convierta en un rango, y si yo tengo la matriz y la quiero transponer, lo que tengo que hacer es copiarla. La copio y le digo en las opciones de pegado especial, le digo ahora sí que quiero transponer esta información, aceptar. Pues, obviamente que antes tengo que colocarme donde quiero pegarla, que sería aquí, por ejemplo, y ahora sí, le digo pegar, pegado especial, transponer y aceptar. Y acá tenemos entonces el cuadro tal como lo vimos en el ejemplo del informe. Aquí están las semanas, aquí están entonces, están las semanas, están las cuadrillas, y arriba lo que nos faltaría simplemente es esa matriz, esa gráfica en forma de columna, para diagramar y presentar el informe, que fue el ejemplo que vimos al principio de un informe real de un proyecto, de cómo lo presenta, que se lo voy a mostrar nuevamente, que sería este de acá. Aquí tenemos la matriz y solamente transponiendo la información. Y con eso podemos cumplir, por ejemplo, con este requerimiento de este tipo de informe, donde tenemos un histograma, pero a su vez se presenta la matriz en la parte inferior con la distribución de las especialidades. ¿Ok? Y eso, fíjense que lo podemos hacer entonces nosotros en Excel, valiéndonos rápidamente de inteligencia artificial. Y aquí está precisamente ese insumo que nos faltaba, que era la distribución semanal, por ejemplo, en nuestro caso el ejercicio, por especialidad. Y luego lo que nos faltaría nada más es agregar la gráfica, que sería precisamente esta que habíamos hecho inicialmente, insertar una gráfica de columna, dependiendo cómo nos las pidan, vamos a tener que las piden de esta forma, o yo creo que en el informe estaba apilada, y este sería entonces, aquí tenemos los dos objetos para nuestro informe de Word. La gráfica, ¿ok? La gráfica y la tabla. Solamente que en el informe estaba al inverso, pero tenemos los objetos para luego diagramarlos en el orden que cumpla con los requerimientos de información. ¿Ok? Entonces aquí está. Entonces, este sería el resumen de la clase del día de hoy. Precisamente este archivo que se generó, que es el cronograma del módulo de servicio, lo voy a compartir junto con la clase de hoy. También el prompt que se utilizó, que es el prompt de generar las 27 columnas que están en el plan de ejecución. Y también vamos a ver, el día de hoy solamente utilizamos estos archivos, el video, el archivo Excel y el prompt.
Y recuerden entonces que el día de mañana, ¿qué vamos a ver el día de mañana? El día de mañana vamos a utilizar el archivo precisamente de cronograma, pero con su fuente original, que es Primavera, para utilizar un programa llamado Primavera Risk Analysis y pedirle a la inteligencia artificial dos cosas. Primero, que me cree un plan de riesgos cuantitativos del proyecto mostrando la matriz de riesgo del proyecto. Segundo, que me presente el informe de los riesgos cualitativos y también que me interprete algunos indicadores que se van a obtener utilizando el modelo Monte Carlo, porque me darme el informe entonces de los posibles escenarios en base a los riesgos del proyecto, de costos, riesgos de duración y riesgos de fecha. Eso es parte de lo que vamos a ver el día de mañana, o sea, los informes que tienen que ver con riesgo junto con Primavera Risk Analysis, y también podemos aprovechar el tiempo para ver el plan de comunicaciones, la matriz RACI, utilizando el ejemplo de Primavera, pero recuerden que siempre llevándolo a Excel. También podemos presentar, que nos presente el plan de comunicaciones, el plan de calidad del proyecto, el plan de seguridad, el plan de contratación de recursos humanos, ya que en esta matriz recuerden que, y si no lo tenemos, le podemos pedir el manpower, que nos presente la matriz también con el manpower, o sea, la cantidad de personas estimadas que vamos a requerir semanal, tener entonces también un plan de la gestión de recursos humanos. ¿Ok? De esta manera que entonces la clase del día siguiente, que es la clase 6 la dediquemos entonces a los avances del proyecto y los informes de avance junto con el valor ganado apoyado con inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, la clase de hoy queda grabada hasta este punto. ¿Ok? Recuerden que yo les comparto en el grupo el drive actualizado ahora con la carpeta de la clase 4, también la carpeta de los pros actualizados y nos vemos nuevamente entonces en la sesión mañana, Dios mediante, para ver el tema de el análisis de los riesgos apoyados en inteligencia artificial y también los informes o los planes que vamos a presentar de informes, como les comentaba, el plan de calidad, comunicaciones, de adquisiciones, de recursos humanos, ¿okay? Apoyado con inteligencia artificial. Y luego la última clase sería la parte correspondiente a los avances, reprogramaciones, cambios de meta y los informes del equipo de trabajo basado en el estado del proyecto. Bueno amigos, esto ha sido todo por esta sesión. Espero que pasen una feliz noche, que descansen y nos vemos nuevamente Dios mediante el día de mañana. Buenas noches.